Todos los predicadores somos diferentes, tenemos diferente carácter, tenemos diferente tono de voz, diferente manera de expresar la verdad. Pero si hay algo que nos pasa a todos y debemos corregir, es que muchas veces, cuando agarramos confianza a la predicación, perdemos la paciencia. Es más, 8 de cada 10 pastores o predicadores pierden la paciencia. Es algo natural, es algo que nos pasa porque somos seres humanos. Muchas veces, como Moisés, vemos que el pueblo se desvía y rompemos las tablas de la ley, nos enojamos. Perdemos la paciencia, dejamos de lado la mansedumbre. Y estas son verdades que hay que poner en práctica y que muchas veces no se tienen en cuenta. Nosotros tenemos en claro, como dice Ezequiel 3:19, si tú amonestares al impío y él no se convierte, no pierdas tu paciencia. Dice que si no se convierte de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es decir, tu deber es amonestar. Liberas tu alma cada vez que amonestas. No pierdas la paciencia si la persona que está escuchando no recibe la advertencia, no recibe el consejo, si sigue siendo desobediente, si sigue caminando en su pecado, tú lo amonestaste. Muchas veces vamos a llorar, muchas veces vamos a perder la paciencia por el hermano, nos vamos a entristecer, quizás perdemos nuestro propio foco al querer salvarlo. Pero hermanos, tenemos que aceptar que cada uno va a tomar su decisión final. Y mi deber se cumple cuando lo amonesté. Delante de los ojos de Dios, si lo amonesté, habré librado mi propia alma. Ya cumplí con el deber. No perdamos la paciencia. Perder la paciencia puede resultar en perder al mismo hermano que está oyendo la predicación. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 4, 1 al 4. Bueno, ustedes ya conocen que acá el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco que prediques la palabra, dice el versículo 2. Que prediques la palabra. Cuando predicas la palabra no tenés nada de qué temer, no te vas a equivocar. Si alguien te critica, le puedes decir con autoridad, estás criticando a la Biblia y no a mí. Es por eso que en general, yo, Misael, quien está hablando, en general agarro la Biblia y predico con la Biblia. Entonces cuando me dicen, no, te equivocaste, estás en error, les digo, mira, tu problema no es conmigo, sino con la Biblia. Intento dejar mi opinión de lado por 2 motivos. El primer motivo, me ahorro el tener que explicar mis propias posturas. Si enseño lo que dice la palabra, les digo a los hermanos, si tienen algún problema, esto está revelado, el problema lo tienen con Dios, no conmigo. Yo me quedo con la conciencia tranquila de que prediqué la palabra. Y otra, que delante del cielo, el mejor mensaje que yo le puedo dar a la humanidad es el que está escrito en la palabra. De eso no hay dudas. Pero lo que viene a continuación es el tema que muchas veces no ponemos en práctica. Dice el apóstol que instes a tiempo y fuera de tiempo, no solo en el púlpito. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nuevamente volvemos a la paciencia. Muchas veces perdemos el dominio propio en el púlpito, muchas veces vemos que los hermanos están errando el camino y queremos tantas ganas de que miren lo que está escrito en la Biblia y que obedezcan, que sean fieles al Señor para ver sus promesas cumplirse en su vida. Nos duele verlos errar el camino y sufrir las consecuencias y siguen con el corazón duro. No perdamos la paciencia. Y no solo no perdamos la paciencia, tenemos que exhortar con paciencia, sabiendo que ese hermano que hoy es un rebelde, quizás el día de mañana se transforma como el apóstol Pablo.
y termina ganando un montón de almas para Cristo. Pero yo no debo perder la paciencia. Él sigue siendo un candidato al reino de los cielos. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo he llegado a iglesias donde los predicadores me decían, no, acá no predicamos doctrina. No, acá solo hablamos de Jesús. Pero la Biblia te está mandando, la palabra de Dios, que exhortes con doctrina también. Escudriñes la palabra, que presentes verdades con fundamento sólido, bíblico. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán a oír vanidades. Apartarán el oído de la verdad, se volverán a las fábulas, a sus propios deseos. Fíjense que muchos se van a apartar de la verdad. No tengo que perder la paciencia. Si mi prédica aparentemente no da resultados, yo no tengo que perder la paciencia, porque es un mandato del Señor enseñar la palabra con paciencia. Presten atención al siguiente versículo, esto lo escribió Pedro en 1 de Pedro 3, versículo 15. Dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. En primer lugar, tenés que estar siempre preparado para dar respuestas, no solo con el tema que preparaste en el púlpito, sino siempre. Siempre tenés que tener en tu corazón las palabras de vida. Pero termina diciendo Pedro algo interesante. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Sos un mensajero del Señor, no podés perder la paciencia. Tenés que ser manso, humilde de corazón. Tenés que ser reverente. Por más que el pueblo en ese momento se está volcando a los ídolos, no pierdas la paciencia. Confía en que la palabra de Dios va a hacer su obra. No erres al mandato porque el pueblo está errando al mandato. Tú no te apartes de la verdad. El mandato bíblico es que prediques con paciencia, con mansedumbre, con reverencia. Porque si no lo hacemos, llegará el día en que se cumplirá lo que dice Jeremías 23. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas. Hay muchos predicadores que se plantan en el púlpito, se adueñan del micrófono y destruyen el ánimo de las ovejas. Dispersan a las ovejas. Echan de la iglesia a las ovejas. Pero dice el Señor, vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado. No se ocuparon de ellas, por eso yo me ocuparé de vosotros. Es impresionante. El Señor nos manda a ocuparnos de las ovejas, a no dispersarlas, a no destruirlas con nuestras palabras. ¿Saben que las ovejas oyen la voz del pastor? Es la voz del pastor que las une o las divide. Por lo tanto, cuando tengamos el micrófono, tengamos paciencia y mansedumbre. Un tiempo pensaba que hablar tranquilo, hablar con reverencia, con tranquilidad en mi corazón, pensaba yo que era aburrido, que el sonido de la voz era monótona, que los hermanos se iban a dormir. Pero lo que yo pensaba que era débil, frágil, aburrido, para el Señor era agradable, porque Él me mandaba a hacerlo así, porque la verdad tiene poder cuando uno se mantiene dentro de las normas de la paciencia, de la mansedumbre, dentro de las normas bíblicas. Donde yo pierda el dominio propio, claramente, ¿qué le voy a enseñar al otro? Si yo mismo no estoy aplicando
como líder, lo que el Señor me está mandando a hacer. Lo bueno de todo esto es que las ovejas oyen la voz de Jesús. Dice Jesús en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Qué hermoso versículo. Las ovejas de Jesús lo oyen. Y ojalá que todos los predicadores podamos reflejar a Cristo. Que Cristo pueda hablar a través de nosotros. Y que las ovejas que Dios nos confió puedan seguir a Jesús. No pierdas la paciencia. No grites cuando te den el micrófono. A veces pienso que hace falta otra pandemia más para que los predicadores se humillen. Muchos ministerios que enseñaban a los gritos, que enseñaban prosperidad, sanidad, muchos de esos ministerios cayeron luego de la pandemia. Pero ahora se están volviendo a levantar y nuevamente se descontrolan y nuevamente gritan, pierden la paciencia, pierden el dominio propio y las ovejas se dispersan. Y las ovejas pierden su espiritualidad. Hay un peso de responsabilidad que cae sobre todos nosotros. Y lo más importante es que cuando prediquemos, no solo prediquemos la palabra, que eso damos por sentado, hay que predicar la Biblia, pero con paciencia, con mansedumbre, con doctrina, sabiendo que el Señor me está mirando, que Él se encargará de mí, ya sea que haya hecho yo la obra buena o mala. Vayamos siempre al método bíblico, no puede fallar, no dudes de que si lo haces como el Señor te lo dice, vas a tener una gran recompensa. Mi anhelo es que todos podamos seguir este consejo bíblico. Que si el pueblo se está corrompiendo, no debemos romper la ley a la vista de todos, perder el dominio propio, gritar, sino que sigamos reflejando el amor de Cristo. Ese es el camino, el único camino. El amor. No hay otro camino. Si queremos conquistar los corazones, si queremos que las personas que Dios nos confió amen a Dios, debemos saber que el amor se conquista con amor.